tenemos la presencia del expositor internacional Óscar Almanzán Sepúlveda, quien es, vamos a leer brevemente su currículum, es un académico e investigador, magíster en Economía y Ciencias Políticas por SEADE Argentina, magíster en Doctrina Social de la Iglesia de la Universidad San Sebastián, es teólogo, es exdirector nacional de Asuntos Religiosos de la UNAR, conferencista en temas relativos al comportamiento político, social y ético en Latinoamérica, académico y consultor del Instituto de Estudios Sociales y Empresariales de CIS, y con estudios en filosofía política moderna y contemporánea en la UDP. Bien, amigos, este es el expositor internacional del lujo que tenemos el día de hoy. En ese sentido, le damos la palabra a nuestro amigo Óscar Almanzán, como siempre, agradeciéndole por darnos este tiempo el día de hoy. Buenas noches, Óscar. Buenas noches, Giancarlo. Buenas noches a todos los que me están escuchando. Un placer para mí poder compartir este espacio académico en el cual vuestro partido está invitándome a exponer algunas cosas. Algunas consideraciones previas van a ser importantes. Esta es una clase de inducción, es decir, cosas absolutamente básicas para que nos sirva solamente de aclaración respecto de qué es lo que significa una cosa respecto de otros conceptos que nosotros ya estamos escuchando y se están vertiendo en medio del trabajo que ustedes están desarrollando. En segundo término, quiero comentarles que tengo una mano izquierda un poquito compleja por un accidente. Voy a estar tomando algunos apuntes porque traje algunos apuntes para poder compartir con ustedes, y la idea que más que una exposición sistemática, esta sea una especie de diálogo. Así que si alguien quiere levantar la mano, quiere hacer alguna consulta de aquello que estamos tratando, lo puede hacer para poder no sentirme solo y pensar que están todos tomando té mirando alguna película. ¿Ok? Perfecto. Bueno, vamos a partir con lo siguiente. Las definiciones entonces son liberalismo y libertarismo. Uno podría ponerse a pensar que diciendo simplemente Giancarlo y todos los que me acompañan, dando la definición de liberalismo y libertarismo, está hecho el trabajo, está enseñada la materia y nos podemos retirar. Pero no es tan fácil. Pero quiero partir con algo, porque estuve revisando, entre otras cosas, y espero no haberme equivocado en el documento que solicité, la Constitución Política del Perú, referenciando algunos hechos epistemológicos que tiene esta institución política. Uno entiende que se declara liberal y conservadora. Y estaba remitiéndome a la Constitución Política de vuestro país, la Constitución del Perú, y dice algo que la Constitución de mi país no dice. Y quiero partir con ella porque formula justamente aquello que, transversalizando lo conservador, lo libertario y el libertarismo, puede provocar algo importante. Dice en el preámbulo de vuestra Constitución: el Congreso Constituyente Democrático, invocando al Dios Todopoderoso, obedeciendo el mandato del pueblo peruano y recordando el sacrificio de todas las generaciones que nos han precedido en nuestra patria, ha resuelto dar la siguiente Constitución. ¿Qué significa esto? Invocando al Dios Todopoderoso. En esta clase nosotros hacemos exactamente lo mismo. Vamos a invocar justamente el llamado de la política, el llamado de lo político, invocando conceptos políticos que dicen relación básicamente con aquellas cuestiones que nos hacen entender por qué somos liberales o por qué somos libertarios, o siendo liberales podemos ser libertarios, pero en atención a una determinada funcionalidad político-jurídica. Y delante Giancarlo nos hizo una pregunta. Y hizo una aclaración, básicamente. Pero yo quiero leerles un documento y quiero partir con este documento. Se llama Libertarios, izquierda, derecha, moderado,
radical. Es un documento de Anthony Gregory, del 14 de julio de 2023. Y él dice lo siguiente: la idea pedagógica es la lectura y el comentario. Me han llamado libertario de izquierda, dice, y dependiendo de cómo se defina el término, este tiene algo de acertado. También puede inducir al error. La confusión está en lo que se quiere decir cuando se habla de libertarismo, de izquierda y de derecha, al igual que los conceptos generales de izquierda y derecha, comillas. Están plagados de confusión e imprecisión, plantea el autor. El libertarismo de izquierda y de derecha puede referirse a cualquier número de orientaciones políticas, diversas y en ocasiones mutuamente excluyentes. De hecho, nos aclaraba el tema y nos conversaba en algún minuto Giancarlo respecto del tema norteamericano. Y plantea 2 puntos. Los libertarios de izquierda podrían ser aquellos preocupados sobre todo por las libertades personales, mientras que los libertarios de derecha están interesados principalmente en las libertades económicas. Vamos a reflexionar. Los libertarios de izquierda pueden ser los que simpatizan con el igualitarismo voluntario, mientras que los libertarios de derecha son más favorables a la jerarquía natural. Vamos a ver. Los libertarios de izquierda pueden ser simplemente aquellos que llevan un estilo de vida culturalmente de izquierda, una izquierda cultural, en lugar de un estilo de vida conservador de los libertarios de derecha, donde obviamente se está ubicando esta institución política. Otro. Los libertarios de izquierda podrían ser aquellos que buscan activamente que otros abracen su propio estilo de vida izquierdista, mientras que los derechistas liberales podrían buscar que otros abracen su propio estilo de vida conservador. Los libertarios de izquierda, estamos en otro, pueden oponerse a las grandes empresas, mientras que los libertarios de derecha las ven como grandes víctimas del Estado. Otro, los libertarios de izquierda pueden tener una oposición de nueva izquierda al imperio, mientras que los libertarios de derecha favorecen una fuerte defensa nacional. Y por último, los libertarios de izquierda pueden pensar que el Estado debe intervenir activamente en los asuntos exteriores para proteger su libertad, mientras que los libertarios de derecha se oponen al imperio. Aquí hay varios dualismos que se van entrecruzando. Cuando planteo esto, digo que varias premisas que se pueden ir cruzando para poder intentar definir aquello que decimos que somos. Cuando yo le pregunto, y me pueden ayudar los que están participando con la cámara, yo quiero preguntarle a Álvaro, que lo tengo acá en cámara. Si yo le pregunto a Álvaro, ¿cómo se define usted, Álvaro? ¿Qué me podría decir? Ok, nos va a poner en comentarios. Bien, en realidad simpatizo con el anarcocapitalismo, nos dice él. Perfecto. Vamos a ir aclarando justamente también conceptos. Luis, estás por ahí. Si yo te pidiese definirte, pero Álvaro, fíjate lo que dije. Luis, voy a hacer algo. Le pregunté a Álvaro cómo él se define. Y en realidad él me dice simpatizo, no se definió. Entonces, la formulación lingüística, y esto es súper relevante, la formulación lingüística, el cómo yo pregunte o el cómo yo entienda aquello por lo cual soy llamado a responder, tiene que ver con eso que estoy diciendo, no otra cosa. Pero Álvaro nos dice, no se define, sino que él siempre dice, soy simpatizante, con una linda sonrisa. Luis, ¿cómo te defines? Bueno, primeramente, buenas noches a todos los amigos. Y a la pregunta cerrada, donde dice, ¿cómo me defino? Yo definitivamente siempre me he definido bajo la libertad, libre. Bajo la libertad, libre. Ok, Eddie. Sí, ¿qué tal? ¿Qué tal? Buenas. Hola, yo no sé si alcanzaste a escuchar la pregunta o no, ya no estabas escuchando de antes.
para poder hacerte la pregunta. ¿Estás? Sí, adelante con su pregunta, sí, sí. La pregunta es, ¿cómo te defines? Dentro del espectro del liberalismo. Exacto. Bueno, dentro del espectro de liberalismo, de liberalismo o de libertarianismo, no sé cuál de los dos también, ¿no? Porque no es lo mismo, ¿no? Ambos tienen distintos principios y defienden distintos axiomas, ¿no? Entonces, pero sí, yo estaría en el liberalismo clásico, ¿no? Como el liberalismo clásico, perfecto. Liberalismo clásico, y reconozco que el liberalismo clásico es una doctrina política y que tiene su ideología y su proceso y filosofía, ¿no? Y es gobierno limitado, básicamente. Ok. Bueno, te tengo, Giancarlo Albert, así que obviamente te voy a preguntar. Gusto saludarte, un placer. Muchas gracias. En realidad yo estoy conociendo, pero yo por lo que he escuchado, he entendido, yo me definiría como libertario. Libertario, perfecto. Fíjense que yo hice una pregunta, pero Tommy, no sé a quién más le pregunté, a Luis obviamente, le pregunté, ¿cómo te defines? Pero solamente Eddie me hizo la pregunta correcta. A Giancarlo no le pregunté, obviamente, porque él sabe de qué estamos hablando y qué estamos construyendo en esta sesión académica. Y Eddie me preguntó, pero ¿desde dónde me va a hacer la pregunta? Y era lógico, era obvio esa pregunta, porque yo te puedo decir, ¿cómo me defino? Me defino desde el punto de vista político, desde el punto de vista económico, desde el punto de vista social, espiritual, religioso, lo que fuere. Pero Eddie me preguntó desde dónde, del liberalismo, del libertarismo. Por tanto, hace una contrapregunta necesaria para el ejercicio pedagógico que yo quiero llegar a establecer. Jesse, ya no le puedo preguntar porque acabo de decirlo, acabo de decirlo. Sin embargo, la definición tiene que ver con aquello que, y eso es importante, para cuando a ustedes le pregunten, ¿qué define su partido? ¿Cuáles son los postulados de su partido político? Y los postulados de su partido político están directamente relacionados con aquello que yo he reconocido como principios en mi vida o en su vida. Los postulados del partido político están directamente relacionados con aquellos principios que usted ha establecido como reconocibles, cognoscibles, aceptables para su vida política, para con su concepción de vida. Y hay muchas formas, como nosotros vimos. Y el autor nos dice además, hay otras formas posibles de verlo, evidentemente, los axiomas, las tautologías pueden ser distintas, cada una de las cuales aumenta una potencial confusión. Mientras más agregamos, más se nos puede revolver la sopa, como decimos nosotros acá. En términos de política y en principio vemos que la derecha y la izquierda dentro del libertarismo nos dicen muy poco. Muchos libertarios culturalmente conservadores apoyarán la guerra de Irak y las violaciones de la libertad civil, los dice. Muchos culturalmente también, liberales, también lo harían. Y luego hay libertarios con muchos principios que han sido clasificados tanto en la izquierda como en la derecha. Problema, por ejemplo, el norteamericano, que lo conversábamos y lo compartíamos con Giancarlo Cala, respecto a los liberales que existen en el mundo republicano y en el mundo demócrata. Y por qué hay algunos que ya no se llaman liberales como en el mundo demócrata, sino que libertarios, para hacer esa distinción clara. Y obviamente, doctrinalmente, según las conversaciones que ya hemos conversado, en la investigación también, este partido sostiene justamente el libertarismo en términos norteamericanos para distanciarse del liberalismo demócrata. Queda súper claro entonces eso para que ustedes puedan entender. Es decir, cuando ustedes hablan y les preguntan o les pregunten, en Estados Unidos, ¿con cuál liberalismo se representan o están convidados a tener un hilo conductor? Bueno, con el libertarismo propiamente tal, o el republicanismo libertario en esos términos, pero no con el liberalismo demócrata, porque además es progresista, anticonservador y un montón de cosas que esta institución política naciente no tiene. Entonces la distinción obviamente es clave. Entre los distintos tipos de libertarios debe verse como una distinción de principios y no de estética.
Esta cuestión que acabo de decir es súper importante. No es estético decir liberalismo clásico, libertarismo, libertario, liberalismo en forma general. No es una cuestión antojadiza. Es una cuestión fundamental y fundante para poder responder al resto de la sociedad aquello por lo cual ustedes se han reunido y están creyendo en un espacio político. Por ejemplo, la libertad de asociación, el descentralismo, la libertad individual, la propiedad privada sin restricciones, el intercambio, la paz. Luego los libertarios que quieren hacer que el gobierno funcione de manera más eficiente, que conceden excepciones considerables a su antiestatismo, para que el Estado se utilice en una serie de áreas que transigen en los derechos de propiedad, en la libre asociación y favorecen la guerra gubernamental. ¿Dónde estamos entonces? ¿De qué tipo de liberalismo, libertarismo estamos hablando? Y seguimos con la complejidad. La verdadera cuestión no es libertarismo de izquierda o de derecha, aunque obviamente es clave poder entender dónde está anclada una institución política, en la izquierda o en la derecha, porque es el mecanismo para mucha gente de entrada que está aprendiendo, que está sosteniéndose en un principio de camino incipiente, inductivo, que dice relación con el adscribirse a una institución política. Y continúo, ¿cómo en el espectro político más amplio, si una persona ve al Estado como un peligro importante, como una institución más que hay que reformar y dirigir hacia un objeto político, entonces estamos frente a una determinada posición y decisión política? En el caso de los libertarios proestatales, el objetivo puede ser algún concepto vago de libertad, pero conseguirlo a través del Estado. Plantea muchos de los mismos problemas que conseguir cualquier cosa a través del Estado podría ser viable. Los libertarios radicales se oponen fundamentalmente al Estado, incluidos sus aparatos militar y policial, algo así como lo que nos decía Tommy delante, simpatizo con el anarcocapitalismo. Bueno, decir brevemente en este aspecto, como dice Jesús Huerta de Soto, en un documento... No, disculpe, señor Oscar, yo coincido con el señor Eddie, que está ahí, Eddie, sí. No, el otro no sé qué dijo, no sé quién es. ¿Debe haber un homónimo por ahí? Álvaro Pinto fue el que dijo eso. Tommy está hablando, parece. Ah, no, sí, yo coincido con Eddie. Ah, okay. Sí, porque es uno, te hace ahorrar, ¿no? Y bueno, y con eso, bueno, se ve más eficiente, ¿no? Tanto... Ok. Me parece fantástico la aclaración. Sí, por ese, sin tanto, no, como le dicen, burocracia. Ya se hizo el metro, un montón de cosas, los puertos, los aeropuertos y más cosas, ¿no? Bueno, hospitales, carreteras, más obras, ¿no? muchas gracias, Tommy. Bueno, gracias. Una de las cosas que yo estoy pidiendo justamente en este diálogo académico, este diálogo pedagógico, es que podamos intervenir como lo acaba de hacer Tommy. Pero es muy relevante lo que acaba de hacer Tommy, porque cuando él se plantea la conversación, él no está siguiendo atentamente los postulados que estamos hablando para poder comenzar una definición. Pero permíteme igual, Tommy, decir, y todos ustedes, plantear lo que significa, en palabras de Jesús Huerta de Soto, lo que es el anarcocapitalismo. Él plantea que es una expresión de deseos, un sueño romántico, una ilusión sentimental más que una teoría social consistente. Quiero decir esa primera frase para no seguir definiéndolo, porque está en la página del Instituto Juan de Mariana, para que ustedes la puedan ver ahí, que el anarcocapitalismo, por mucho que se plantee, incluso por algunos líderes políticos de distintas naciones, es un sueño casi, desde el punto de vista latinoamericano, y para qué decir europeo, asiático o norteamericano, prácticamente inviable. Porque la gente ve al Leviatán, en términos de Hobbes, como algo necesario, aunque sea mínimo, pero necesario. Temas de justicia, temas de seguridad, y algunos pueden agregar 2 o 3 cosas más. En realidad fue Tommy, en realidad fue Álvaro, ¿cierto, Álvaro? Fuiste tú el que dijo de simpatizante. Es que ahora te veo el rostro y lo puedo identificar. ¿Ya? A Tommy no le veía.
Eso es importante. Por tanto, Jesús Huerta de Soto, un gran académico y con mucha experiencia en este tema, lo plantea como una cosa utópica. O sea, no es deseable, es un sueño, es una utopía, no tiene consistencia teórica, ni en lo político, ni en lo social, y tampoco, según él, obviamente, en lo económico, porque transversaliza ese aparato. Entonces, la verdadera cuestión no es el libertarismo de izquierda o de derecha, sino más bien cómo en el espectro político más amplio una persona ve el Estado, como dijimos recién. En el caso de los libertarios proestatales, lo dijimos de nuevo, es cómo se puede conseguir a determinadas cosas con o sin Estado. Los libertarios radicales se oponen fundamentalmente, y hemos repetido a esto, solamente se oponen al Estado, obviamente, disculpen, incluidos sus aparatos militar y policial. Los llamados moderados, por otro lado, ven el Estado como una institución indispensable y quizás en cierto sentido, y especialmente cuando se habla del gobierno de los Estados Unidos con su célebre constitución, como la fuente de la libertad misma, que solo debería estar limitada por mecanismos internos para servir a los seres humanos de la mejor manera posible. Y aquí viene la primera pregunta para los que estamos aquí, que se puede empezar a resolver cuando yo esté hablando y ustedes me quieran interrumpir, ningún problema. Voy a repetir lo último. Especialmente cuando se habla del gobierno de Estados Unidos con su célebre constitución como la fuente de libertad misma, que solo debería estar limitada por mecanismos internos para servir a los seres humanos de la mejor manera posible. Los moderados. ¿El liberalismo qué es? ¿Una acción política moderada como los norteamericanos, como se pretende plantear en esos términos? ¿El liberalismo es la radicalización Milei en Argentina? ¿El liberalismo qué es? Un partido que se autodenomina libertario, pero son, en términos de peruanos, caviares. En términos chilenos, el liberalismo debería ser traidores, socialistas propiamente tal. ¿Qué es el liberalismo? ¿Dónde me ubico? ¿Dónde se ubica Eddie, Giancarlo, Álvaro, Tommy, Kurt, etcétera, Luis? ¿Dónde nos están escuchando? Giancarlo quiere compartir algo, por favor. Sí, en el caso del Partido Libertario Peruano, nosotros somos liberales moderados, y al igual que en Estados Unidos, los liberales se vieron por necesidad usar el término libertario. Nosotros Giancarlo, te pido un favor para términos pedagógicos, es que tú lo sabes de memoria. Sí, pero solo para Entonces, hacer la aclaración. Quisiera que Giancarlo, Albert, Eddie, Tommy, Álvaro y todos los demás que nos están escuchando, Luis Escobar, ellos pudieran llegar a la misma conclusión. Sí, pero solamente para dejar en claro la posición que tiene el Partido Libertario Peruano, de qué es el Partido Libertario Peruano. El Partido Libertario Peruano somos liberales moderados, no somos anarcocapitalistas, que es una de las cosas que se le acusa, por ejemplo, al Partido Libertario Peruano, que dicen, el PLP, Partido Libertario Peruano, son libertarios, son anarcocapitalistas radicales, y mucha gente piensa eso. Entonces, primera aclaración, y es algo que me gustaría que se lleven los que han venido a esta clase, el Partido Libertario Peruano no somos anarcocapitalistas radicales. O sea, el hecho de que usemos libertario no significa que seamos anarcocapitalistas radicales. Por eso justamente le invitamos a Óscar de Almazán para que explique eso, que ser libertario no necesariamente significa ser un anarcocapitalista radical, uno. Y nosotros, como explicó nuestro maestro Óscar de Almazán, necesariamente, así como Estados Unidos, en Estados Unidos los liberales se vieron obligados a usar el término libertario, esa es la misma razón por la que muchos liberales usan el término liberal clásico y resaltan que son clásicos, somos liberales clásicos. Es la misma razón por la cual nosotros usamos el término libertario, para diferenciarnos de aquellos liberales, como tú comentabas, progresistas, de izquierda, que han aparecido. Sigan, por favor. No, y se hacen de llamar liberales clásicos, como tú bien decías. Entonces hay que empezar a definir aquellas cuestiones que tú acabas, nosotros lo dijimos hace un ratito atrás, y tiene que ver con eso. El anarcocapitalismo no es parte de un proyecto político toda vez que es inviable en prácticamente todo el mundo. Hay que decirlo, y uso las palabras de Jesús Huerta de Soto en el sentido de que es una teoría social no consistente, es una ilusión sentimental, un sueño romántico.
Por tanto, el anarcocapitalismo, incluso que plantea Milei, porque es un sueño, pero él sabe que llegando a la presidencia no puede ser anarcocapitalista, de hecho ya lo ha dicho, entonces se ha tenido que retrotraer porque las utopías en ninguna parte del mundo funcionan. Son utopías. Y cuando un líder político, por eso es súper relevante epistemológicamente y lingüísticamente tener claro qué se es, cómo se define. ¿Por qué? Porque los líderes políticos, aquellos mesías, aquellos que aparecen queriendo radicalizar una postura para que todos los sigan, después terminan creando sociedades distópicas, es decir, con grandes problemas, para resumir la distopía, con una confluencia de poco entendimiento del por qué el tejido social está desarmado, no funciona, pero todos los días nos levantamos a trabajar, pero ese trabajo no produce familia, no produce empresa, no produce desarrollo, no produce país. Es fundamental eso. Y sigo. Los libertarios moderados, entonces, ya sabiendo que uno de los fundadores del partido ha planteado claramente que se definen como moderados, y por eso tenía este documento, lamentan que el imperio de Estados Unidos tal vez haya debilitado su legitimidad y su posición en el mundo al extenderse demasiado en guerras innecesarias como Irak. Esto es importante porque tiene que ver con el tema de la soberanía. Los libertarios radicales ven en todo el imperio de Estados Unidos como una grave amenaza para la libertad y la paz mundial. Los libertarios moderados piensan que la empresa privada es más eficiente que el Estado. Cuando usted entiende eso, usted es un liberal, un libertario en términos norteamericanos, un liberal en términos peruanos. Por lo que ciertas funciones de servicios sociales se gestionarían mejor mediante asociaciones público-privadas o la privatización de la prestación de estos servicios. Los libertarios radicales consideran que la empresa privada, a diferencia del Estado, es moral y sí más eficiente, por lo que desconfían de corromper a las empresas emparejándolas con el Estado. Así como la perspectiva de hacer que las prioridades del Estado se gestionen de forma más eficiente. Los libertarios moderados, es decir, como se define este partido, piensan que algunas formas de impuestos son mucho mejores que otras. Obviamente los impuestos son una carga, pero hay algunos que son importantes y otros no tanto, ya que supuestamente son más justos y constituyen formas más eficientes de recaudar los ingresos. Los libertarios radicales ven los impuestos entonces como la negación del derecho de propiedad que deben eliminarse por completo y no dedican su tiempo a proponer nuevos impuestos a sustituir. Entonces, uno puede decir, ¿qué son los libertarios moderados? El Partido Libertario Peruano es un partido moderado que se puede quejar de que la policía malgaste tantos recursos en programas tan contraproducentes como la guerra a las drogas, pueden plantear otros, o sí, es bueno que lo plantee cuando deberían estar haciendo mejor proteger otras cosas, o creen que algunas funciones son más importantes que el gobierno, etcétera, etcétera. Pero, al final, ¿qué es un libertario, un libertario y un liberal clásico? Uno de los documentos que se me hizo llegar es de Carlos Alberto Montaner. Yo lo fui a buscar a este estimado periodista y escuché varias intervenciones de él, pero el video que me enviaron resume, así como intenta resumir Juan Ramón Rayo, me permiten un segundito, ahí está, como Juan Ramón Rayo plantea que hay 10 principios del liberalismo, en este texto, no sé si lo conocen, y él hace una pregunta. Él hace una pregunta, ¿qué es, pues, el liberalismo? Y dice él, el liberalismo es una filosofía política basada en el reconocimiento universal e igualitario a cada individuo del derecho a que nadie interfiera violentamente sobre sus proyectos vitales, tal como estos se despliegan a través de las propiedades que pacíficamente haya adquirido y de los contratos que voluntariamente haya suscrito. Esta definición de Juan Ramón Rayo no me gusta, y hay que decirlo, porque tiene parte de una base filosófica, política, o se intenta, pero termina encuadrándose en una solamente línea económica. Sin embargo, quiero decirles qué es el liberalismo. Y si esto va a quedar grabado. Esta es una definición que yo he desarrollado, pero con un gran amigo, Kurt Nodin, que está acá, y en una conversación y diálogo muy franco respecto llegamos a una definición.
Es una filosofía política que en la práctica sostiene que el poder del gobierno debe estar limitado en recursos, funciones, etcétera, para que la sociedad civil tenga el mayor espacio de libertad posible. ¿Para qué? Para que se desarrolle sus propios conceptos éticos y metafísicos en diálogo con la sociedad política. Eso es el liberalismo. Porque el liberalismo es una filosofía política que, anclada en conceptos como lo económico, como lo ético, como lo metafísico en términos de conservador, en términos jurídicos, plantea esta caparazón. Es una filosofía política que trae en sí mismo un derrotero económico de libertad. En lo económico obviamente es integral, existe una división artificial cuando hablan de, oye, ¿qué es el liberalismo económico, el liberalismo político? No, hay una integralidad ahí, porque yo no puedo, como el partido Evópoli en Chile, no puedo ser liberal en lo económico, pero al mismo tiempo progresista, anticonservador, más socialista en términos educacionales, en términos de la educación sexual integral, por ejemplo, o en términos del derecho a la vida, el aborto, etc. O soy una cosa o soy otra, o soy híbrido o no soy híbrido. Por tanto, lo económico, lo jurídico, lo político, lo educacional, lo moral, lo religioso está transversalizado por esta caparazón que se llama liberalismo o libertarismo en términos norteamericanos para hacernos la diferenciación. ¿Ha quedado más o menos claro o alguien quiere hacerme una pregunta al respecto? Eddie está levantando la mano hace rato, le vamos a dar Gracias, porque yo no lo veo. Sí, amigos, ya compartí en los grupos, en el grupo de inducción, el link de la segunda hora para continuar. Faltan solo 5 minutos. Se cierra, por favor, también Oscar Almanzán, también te pasé a ti el link de la segunda hora. Se cierra esta sesión, ingresamos a ese link inmediatamente. Solo hacer la aclaración, que justamente gracias a nuestro amigo Oscar Almanzán por estar compartiéndonos estas aclaraciones. En el caso del Partido Libertario Peruano, justamente compartimos esto, somos liberales, no somos anarcocapitales radicales, por eso siempre lo aclaro, porque mucha gente entiende eso cuando nos escuchan que somos libertarios, piensan eso. Somos liberales moderados, creemos en la existencia del Estado necesario, mínimo. Somos conservadores, pero esto lo vamos a explicar en la tercera sesión, que está a cargo de la señorita Yassi Vila. Usamos el término libertario por la misma razón que en Estados Unidos usan el término libertario para diferenciarse de los liberales progresistas, y la misma razón por la cual se usa en muchos otros lugares, y ahora se ha puesto también de uso en Perú, el término liberal clásico. En todo caso, nosotros usamos el término libertario por la misma razón que otros liberales usan el término liberal clásico, para diferenciarse de los liberales progresistas. Eso es una de las razones, esa es una de las ideas que, por favor, quiero que se lleven de esta clase, que es la postura del Partido Libertario Peruano, que es la idea que maneja el Partido Libertario Peruano. Eddie estaba levantando la mano, le vamos a dar la palabra. Solo faltan 5 minutos para que se cierre esta sala, 4 minutos ahora. Termina esto, nos pasamos a la siguiente sala, ya compartí el link para ya culminar esta clase. Adelante, Eddie. Sí, muchas gracias. Buenas noches a todos. Coincido con el señor Oscar Almacén en el tema de la definición de liberalismo, que en realidad es liberalismo clásico porque Hayek ya lo había renombrado en 1960 como clásico, ¿no? O sea, y justamente para poderlo apartar ya de todos los otros liberalismos que habían aparecido en esa época, porque la izquierda ya lo había tomado por asalto todas las palabras, y porque los liberales de esa época no supieron defender fieramente su propia doctrina, ¿no? O esta palabra, ¿no? No lo subieron, dar el valor y lo dejaron así, suelta para la izquierda, ¿no? Entonces Hayek lo había nombrado, así que yo creo que lo correcto siempre es hablar del liberalismo clásico, ya no de liberalismo per se, ¿no? Ese es uno, ¿no? Y en cuanto a la definición como filosofía política, y dejarlo bien claro como doctrina, filosofía, ideología, está totalmente aterrizado, ¿no? Es gobierno limitado, básicamente, ¿no? El tema es que sí, no me cuadra es hablar de liberales moderados. Eso es más gaseoso y no aclara nada en términos de qué, ¿no? Porque si ustedes se van a definir
sí, termino nomás, ahorita termino. Si se van a definir liberales, libertarios, tampoco no me aclaro, porque me sigues confundiendo igualito, ¿no? O sea, me hablas de una filosofía política en términos de gobierno limitado, bacán, ¿no? Pero eso siempre es la definición de liberal clásico, liberal libertario, sigo diciendo, no me aclara, porque, y es más, dentro del espectro, dentro del liberalismo y libertarianismo están totalmente separados, donde uno es gobierno limitado, y en el lado del libertarianismo hay dos facciones, los anarcocapitalistas, y están los libertarios, que son, que son minarquistas y paleolibertarios, están ahí. Entonces, hay que seguir aclarando, ¿no? Para dejar ordenado bien el espectro de derecha, porque justamente también el liberalismo clásico está en el espectro de la derecha, y al igual que el libertarianismo. Entonces, cada uno tiene su orden, ¿no? Y el que está más tirado a la extrema derecha siempre es el anarcocapitalismo, ¿no? Solamente eso quería participar. Gracias. Ya, yo no sé cuántos minutos nos queda para que no se corte con la respuesta, pero quiero decir que... Quedan 2 minutos, estimado Oscar, pero sí, igual ya compartí el link, nos pasamos inmediatamente a la siguiente sala ya para culminar. Adelante, Oscar. Lo que quiero plantear es lo siguiente, en términos doctrinales, en tanto definición, lo que acaba de decir Eddie es correcto, pero desde el punto de vista de la estrategia lingüística, que es estrategia lingüística, lo que ha planteado Giancarlo y lo que estamos tratando de ordenar también en esta clase, básicamente es que, si bien es cierto, el libertarianismo es una cosa y el libertario es otra cosa, se ha ocupado la palabra libertario, no en tanto definición doctrinal, sino que uso lenguaje estratégico político para diferenciarse de los demócratas que también se hacen llamar liberales o liberales clásicos, como algunos se hacen llamar acá en Perú también, tomando posturas progresistas que no son de derecha para poder producir una especie de distopía, insisto, de inseguridad jurídica, política y una mezcla de cosas. Voy a colgar y vamos a continuar con la segunda. Vamos a continuar. En esta segunda reunión terminamos, estimado Oscar. Agradecerte desde ya por tu participación, por habernos seguido esta pequeña ponencia. Recordar que lo que quiere el Partido Libertario Peruano es hacer esa aclaración de lo que es ser un liberal, que justamente ya lo estaba desarrollando Oscar. ¿Qué son aquellos principios que la persona común y corriente entienden y abrazan y por la cual son liberales sin que ellos lo sepan? Yo quiero poner el ejemplo de la ciudad de Juliaca, una ciudad que seguro no conoces, estimado Oscar, en lo que es la región Puno, una ciudad que es una ciudad prácticamente anarcocapitalista porque el Estado no existe y odian al Estado. Ahí no existe la policía, no existen las instituciones públicas. Es una ciudad que se ha creado de la nada a base de los emprendedores. Sin embargo, siempre que llega campaña política, es la ciudad que vota siempre por la izquierda. O sea, son liberales, pero no saben que son liberales. Entonces, eso es algo cosas que pasan en Perú, pero es algo que queremos enseñar, queremos que se lleven de esta clase. ¿Qué es ser un liberal? ¿Qué entiende una persona común y corriente por ser un liberal? Y dos, esa diferenciación de por qué un libertario no necesariamente es un anarcocapitalista radical, sino es un liberal. Como decía Hayek, es un liberal clásico o un libertario, ¿no? En el sentido de que nos queremos diferenciar de aquellos liberales que se han apropiado, de aquellos progresistas que se han apropiado del término liberal en muchos otros países, e incluso en Perú. Recordemos que en el año 2018, el ex congresista Gino Costa creó la bancada liberal y se hacían llamar los liberales, los congresistas liberales, y estuvo a cargo de, entre otros, de Alberto de Belaúnde, que es otro liberal progresista que trajo la ideología de género acá a Perú. Y no solo eso, sino que Vicente Ceballos y Francisco Petrosi luego se convirtieron en el presidente del Consejo de Ministros y el ministro de Cultura de Martín Vizcarra. O sea, son liberales progresistas de izquierda que apoyaron al nefasto gobierno de Martín Vizcarra, por lo cual esta lucha que nos explicó en antes Eddie, de la lucha entre la izquierda y la derecha que se pelean por término liberal, también llegó a Perú. Es por eso que es necesario hacer estas aclaraciones.
En ese sentido, bueno, ya somos 18. Estimado Oscar Almazán, muchas gracias. Continúa, por favor. No, sí, simplemente decir que estas aclaraciones que hemos planteado acá, que se pueden definir muy simple, como decía el profesor Montaner, cuando hablo del profesor Montaner, porque ya ha dado cátedra respecto de aquellos pensamientos filosóficos políticos que establece también el liberalismo, tiene que ver, y me parece importante, Giancarlo, que tiene que ver con una estrategia filolingüística, una estrategia lingüístico-política. Porque ya sabemos lo que es el liberalismo clásico, sabemos lo que es el libertarismo, sabemos lo que implican estas definiciones, como bien nos decía Eddie delante, y parece que no está acá ahora, está bien desde el punto de vista doctrinal. Pero, como tú bien decías, hay gente que se atribuyó y se arrogó la palabra liberal y liberal clásico, además teniendo conductas que no son clásicas y además conductas progresistas que no tienen que ver también con el libertarismo o liberalismo conservador. Por tanto, ¿qué es lo que es? Es lo que dijimos delante y lo que planteamos. El liberalismo es una filosofía política que en la práctica sostiene que el poder del gobierno debe ser limitado. Otra cuestión es distinguir hasta qué momento y cuánto debe ser limitado. Ojalá lo más posible, en recursos y en funciones, obviamente, para que la sociedad civil tenga el mayor espacio y libertad posible para desarrollar su propio concepto ético y metafísico en diálogo con la sociedad política. De hecho, esta definición incluye los procesos económicos, los procesos políticos, jurídicos, educacionales, valóricos, morales, etcétera, que tiene el liberalismo para el partido, para la institucionalidad de otro partido, el nombre de libertarismo, ya libertario, y es súper importante que no es libertarianismo. Los ismos son extremos. Por eso, cuando decimos un libertario moderado o un liberal moderado, estamos diciendo a alguien que reconoce la necesidad de existencia, no la necesidad que el Estado intervenga en la vida de las personas, la necesidad de existencia para recurrir a mínimos posibles, a mínimos posibles. Entonces, de ese punto de vista es importante, pero yo quiero terminar esta parte diciéndole, yo creo que ustedes vieron el video, pero las personas no escuchan generalmente un tema lingüístico, y insisto en eso, un tema lingüístico, es lo que dijo el profesor Montaner, el periodista, el maestro, cuando dice cuáles son los 8 puntos. Rayo agrega 2, Rayo agrega el globalismo, agrega la igualdad jurídica, el individualismo. Bueno, Rayo agrega el individualismo, que sería contrario al conservadurismo, que es una cuestión que tiene que ver con la persona humana, la dignidad humana. El individualismo tiene que ver con el ente, con el ser actuando en medio de la sociedad. Entonces, Carlos Alberto Montaner dice que la libertad y responsabilidad individual como valores supremos de la comunidad son parte de las creencias. La libertad y la responsabilidad individual, ¿de acuerdo? También dice que cree en la importancia de la tolerancia y aceptación de las diferencias y la pluralidad como valores esenciales para preservar la convivencia. Algo así como el respeto irrestricto al proyecto de vida del otro, sin violencia. Bueno, él lo plantea así. Él cree en la importancia de la tolerancia, perdón, ya lo dijimos, en la existencia de la propiedad privada y en una legislación que la ampare para que la libertad y la responsabilidad puedan ser realmente ejercidas. Propiedad privada, libertad, responsabilidad, tolerancia. Creemos en la convivencia dentro del Estado de Derecho, regidos por una Constitución que salvaguarde los derechos inalienables de la persona humana. Nos plantean el punto número 4, teniendo leyes neutrales. Nos plantean el punto número 5, creemos en el mercado. ¿Cuál mercado? Un mercado abierto a la competencia, sin control de precios, que es la forma más eficaz de realizar las transacciones económicas y asignar bien los recursos. También dice que cree en la supremacía de la sociedad civil formada por ciudadanos, no como súbditos, sino personas que voluntaria y libremente participan del Estado para su disfrute y beneficio, y no al revés. Y no al revés. 7, en la democracia representativa creen.
como método para la toma de decisiones. Democracia representativa tiene que ver no solamente con la concepción filosófico-política, sino con la forma, estructura y jurídica de la participación ciudadana. ¿Cómo lo hace el libertario? ¿Cómo lo hace el liberalismo? Bueno, esas cosas tienen que ustedes deducirlas, obviamente, en sus concursos ideológicos. Y por último, dice el profesor Montaner, en que creen que el gobierno, mientras menor, es mejor, obviamente, más eficaz, siempre compuesto por servidores públicos totalmente obedientes a las leyes y que rinden cuentas. Por tanto, todo individuo, toda persona que participa de una identidad política dice ser libertario, adscribir al liberalismo, pero el libertario tiene una responsabilidad fundamental, estimados amigos que me escuchan, es de dar cuenta y ser responsable frente a su prójimo. El liberalismo dice, yo soy libre, soy libertario. Sí, porque ya definimos qué es el liberalismo, qué es ser libertario, hicimos la distinción norteamericana, inclusive Giancarlo hizo 3 veces, no 2, 3 veces la distinción del liberal clásico en Perú, producto de la atribución y la arrogación que hizo un grupo político que son caudillas, como él bien dice, pero que no representan los principios del liberalismo clásico, por tanto, libertario. Pero la responsabilidad es lo que sujeta a un liberal clásico en términos puristas doctrinales, o un libertario en términos institucionales para el partido que ustedes están trabajando. La responsabilidad es el techo, es a quien deben darle cuenta. La responsabilidad tiene nombre y rostro, se llama el otro. Eso hace que un servidor público tenga la capacidad y la funcionalidad de participar en la cosa pública, en la cuestión pública, con dignidad, con moral, con responsabilidad y con honor. Muchas gracias por escucharme, muchas gracias por este tiempo, le agradezco el espacio. Muchas gracias, Giancarlo, por la invitación. Yo lo que quiero hacer contarles una pequeña anécdota sobre el partido. Cuando nosotros decidimos ponernos un nombre, el nombre correcto, bueno, siguen entrando personas, el nombre correcto era Partido Liberal Peruano, pero la única razón por la cual nosotros no pudimos ponernos Partido Liberal Peruano fue porque el Jurado Nacional de Elecciones no nos dejó, porque ese nombre ya está registrado por una señorita llamada Carla Karina. Entonces, fue por esa necesidad de qué nombre usar. Queríamos ponernos liberales clásicos, Partido Liberal Clásico Peruano, pero son 4 nombres. Y es por un tema de marketing. Yo soy comunicador social por profesión. Mientras más corto es mejor, o sea, es algo que decimos siempre los publicistas. Y poner, somos el Partido Liberal Clásico del Perú, o Partido Liberal Clásico Peruano, era un poquito tedioso, por lo cual decidimos sacar la palabra clásico y solo quedarnos con el Partido Liberal. Pero como la palabra liberal ya estaba ocupada, optamos por usar el término libertario, porque por la misma razón que en Estados Unidos usan el término libertario, es la misma razón por la que Hayek pide usar el término liberal clásico, y ya no el término liberal, para diferenciarse de la izquierda que está apropiándose del término liberal. En ese sentido, nosotros, no somos anarcocapitalistas. Cuando decimos que somos libertarios, no estamos diciendo que somos anarcocapitalistas radicales. Decimos que somos libertarios en el mismo sentido por el cual los liberales clásicos usan y ponen énfasis en el término liberal clásico, que somos liberales que buscamos diferenciarnos de aquellos izquierdistas, progresistas, que tratan de apropiarse de este término.